Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Suárez Machaca, soy estudiante del curso de Control Numérico de Máquinas y Herramientas para la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Trujillo. Procederé con un tutorial para maquinar en un torno CNC con un controlador Sinumeric 802S. Bien, el siguiente tutorial se va a hacer con el programa Swansoft, con Engine Swansoft, que es el siguiente. Bien. Cuando abrimos el programa, vamos a tener la siguiente ventana donde vamos a seleccionar la máquina que vamos a utilizar entre las tantas que podemos utilizar en este programa. En este caso, vamos a utilizar la máquina Numeric. Vamos a encontrar otra vez. No, acá lo seleccionamos ya. Entonces, corremos. Y una vez que abrimos, nos va a salir la siguiente ventana. La siguiente ventana corresponde al panel del controlador, que es uno de los controladores más usados. En este caso, sería como una de estas pantallas para poder maquinar. Bien, entonces seguimos. Estas pantallas, estos controladores pertenecen a la compañía Siemens y son de la serie Sinumérico 802C y se pueden utilizar para una máquina CNC de torneo, como la que tenemos acá en el programa. Bien, este panel de controlador contiene una pantalla donde se nos indican diferentes parámetros, como por ejemplo la posición de la herramienta, la posición del lucillo, la velocidad de avance, el número de la herramienta, la línea de programa que estamos utilizando en esta parte de acá, y se nos indican diferentes, por ejemplo, acá podemos configurar parámetros de la máquina, parámetros de maquinado, eh, podemos configurar el programa que vamos a utilizar, podemos ver los servicios y los diagnósticos de la máquina. En esta parte tenemos las pantallas, los controladores LED. En este caso, sirven para identificar si brillan cierto estado de la máquina que podría estar o mal o nos da información al respecto. De igual forma acá, son son unas luces LED que nos permiten identificar si hay un error, si necesitamos hacer un diagnóstico, etc. En la parte de acá abajo tenemos lo que se refiere a los controles del movimiento de la máquina herramienta y del movimiento del lucillo. Acá vemos, por ejemplo, que para iniciar el ciclo manual, para iniciar el giro manual del lucillo, en este caso sería el giro horario y acá sería el giro antihorario y acá sería para parar el giro del lucillo. Acá tenemos varios comandos, sin embargo, los más importantes es el jog, el modo jog, el modo para ir a la posición, al punto de referencia y el modo automático. Y estas partes de acá sirven bastante para poder lo que es controlar la velocidad del lucillo, en este caso de acá, y la velocidad de avance. Y acá tenemos lo que sería la rueda de mano, la rueda manual, para poder controlar de forma mucho más precisa el movimiento de la herramienta. Acá tendríamos lo que sería para controlar el movimiento de la herramienta también, pero a partir de botones. Y acá se puede controlar el movimiento de la herramienta mucho más rápido. Es decir, si yo quiero que avance bastante más rápido, se acerque mucho más rápido a la herramienta, puedo utilizar estos botones para activar el modo rápido. En este caso, para usar la máquina necesitamos primero presionar el botón K1, que permite activar el driver de la máquina. Y a partir de ahora nos dice que debemos regresar al origen de la máquina. Esto lo hacemos a partir del punto de referencia aquí. Entonces, hacemos clic y le decimos, en este caso ya está en el 00, pero por ejemplo, si no estuviera en el 00, pues le damos una posición. Acá vemos la posición. Entonces nosotros con el punto de referencia volvemos rápidamente, se va al 0 y se va al 0 acá. De esta forma podemos posicionar rápidamente la máquina en el punto de referencia de esta, que sería el 00 de máquina.
Bien, ahora la siguiente parte que tenemos que hacer es definir el bruto que vamos a maquinar. El bruto que vamos a maquinar es bueno, el cilindro que vamos a utilizar para poder maquinar. En este caso nos vamos a la parte de acá, que es configuración de la pieza de trabajo. En configuración de la pieza de trabajo tenemos las siguientes opciones. En este caso vamos a utilizar el tamaño de la pieza patrón, que es la pieza que vamos a utilizar. Acá podemos definir el material. En este caso nuestro material va a ser aluminio. Vamos a buscar acá. Bueno, si no lo encontramos, vamos a utilizar un acero de bajo carbono. Pues no lo veo, al menos lo veo acá. Bien, acá vamos a utilizar el siguiente diámetro, que son 2.5 pulgadas. Esto nos va a permitir, suele ser un diámetro estándar y además nos permite, con la pieza que vamos a maquinar nosotros, el ejemplo que vamos a ver, nos permite no hacer un gran desbastado. La longitud 250 es una longitud también estándar, 250 milímetros. Y el diámetro interno. El diámetro interno se refiere, por ejemplo, si lo que vamos a maquinar es un tubo. Pero como no vamos a maquinar un tubo, le ponemos cero. Eso es solamente un cilindro sólido. Entonces el tipo de abrazadera va a ser una abrazadera externa, no una abrazadera interna. Entonces nos seleccionamos, ahora sabemos que reemplace la pieza de trabajo y hacemos OK. Entonces aquí vemos cómo se abre la abrazadera y recibe la nueva pieza de trabajo. Bien, ahora, este modo de trabajo no es el ideal para trabajar con el torno, debido a que se suele mover y además la herramienta está en el camino muchas veces. Por ejemplo, cuando necesitamos maquinar, debemos, por ejemplo, acá, para cerrar la puerta herramienta, esto suele ponerse en el camino para ver realmente qué es lo que está pasando, y hacer este tipo de movimientos es realmente incómodo. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar el siguiente modo, que es la vista 2D. Entonces, hacemos clic en la vista 2D y nos permite obtener la siguiente vista. Entonces acá obtenemos la abrazadera, tenemos la pieza patrón y tenemos la herramienta que vamos a utilizar. En este caso vamos a cambiar la herramienta. Esto no tiene nada que ver, sin embargo es algo que vamos a utilizar bastante. Vamos a utilizar de ejemplo. Ahora, la siguiente parte es definir la herramienta como tal. Eso lo vamos a hacer en lo que acabo de ir acá, en manejo de herramientas. En manejo de herramientas vamos a dividir esta parte de acá. En este caso vamos a maquinar lo que es este rey de acá. Este rey de acá es una pieza bastante compleja de 5.83 pulgadas de largo y de 2.48 pulgadas de diámetro. Entonces, por lo tanto, por eso hemos utilizado el ancho de la pieza patrón en 2.5 pulgadas, para que nos permita no desbastar una enorme cantidad de material, además siendo un diámetro bastante estándar. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos lo que es evidente. En esta parte vamos a tener un ranurado. Vamos a necesitar una herramienta que desbaste a partir de acá, que desbaste, porque vamos a tener que desbastar una gran cantidad de material. Vamos a necesitar herramientas de acabado que vengan de esta parte de acá. Por ejemplo, acabar es lo que es esta parte de esta operación. O que venga de este lado y, por ejemplo, termine esta operación. Esta parte es el círculo o esta parte de acá. Y una pieza que nos dé un acabado. Acá para esta parte también vamos a necesitar un ranurado, porque esta es una parte, este es un círculo. Este es bueno, este es un círculo del croquis, pero para poder realizar esta operación. Bien, ahora vamos acá. Entonces acá vamos a definir la siguiente. Esta va a ser nuestra herramienta de desbastado. Esta va a ser nuestra herramienta y vamos a utilizar esta herramienta de desbastado que tiene un gran ángulo que permite desbastar gran cantidad de material rápidamente. Luego tenemos la siguiente herramienta. Esta herramienta es una herramienta mucho más precisa que permite darle acabado a la pieza y darle una cierta forma con gran precisión. Entonces vamos a seleccionar esta pieza también. Esta pieza es la misma otra pieza. Es la misma pieza. No, esta no. Sí, esta de acá es, pero es esta de acá.
Claro, es esta de acá. Ajá. Es esta de acá, pero con el sentido invertido. Es decir, esta pieza va si la pieza iba de derecha a izquierda, ahora esta pieza va de izquierda a derecha. Y vamos a necesitar otra pieza, otra herramienta. Esta va a ser nuestra herramienta de ranurado para nuestras operaciones de ranurado. Bien, tiene un ancho de 2 milímetros. Porque vamos a necesitar que tenga un ancho de 2 milímetros porque estas piezas, estas partes de acá son tan delgadas como 2 milímetros. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita realizar este tipo de operaciones. Y la última herramienta va a ser esta herramienta que nos va a permitir meternos en algunas partes donde necesitamos, por ejemplo, esta parte de acá, como son círculos muy pequeños, necesitamos las dos herramientas que habíamos definido no pueden realizar perfectamente esta operación y a veces terminan cortando las otras partes de acá que no deseamos que corten. Entonces la idea es tener una herramienta que nos permita entrar y terminar, por ejemplo, esta parte de acá o esta parte de acá, sin dañar las piezas adyacentes, sin dañar las operaciones adyacentes. Y además nos permite dar un acabado a ciertas rugosidades que quedan en algunas partes de estas operaciones también. Entonces, acá podemos montar las herramientas. Lo que hacemos es montar las herramientas, simplemente arrastrarlas. Por ejemplo, acá. Ya, acá lo vamos a remover todas las herramientas. Le podemos remover esa herramienta de acá. La removemos y podemos arrastrar de acá. Como es la misma herramienta, no importa mucho. Entonces, por ejemplo, acá podemos remover esta también, arrastramos la 2. Como no necesitan correlacionarse el número con el número de la herramienta de acá, sino simplemente este número va a ser el que va a tomar el que va a tomar prominencia, el que va a tomar importancia para poder realizar en el programa. Entonces es importante recordar este número de acá y no el número de la herramienta de acá. Una vez que tenemos listo, podemos ver en la máquina, vamos a abrir, podemos ver nuestras herramientas. Como vemos, la del desbastado, las dos que tienen el sentido opuesto, nuestra herramienta de ranurado, no, claro. Y la otra herramienta con más precisión, que es la de acá, es esta herramienta de acá, que es la que habíamos visto, que era esta de acá, esta de acá, con el puntito. Como vemos, esto es bastante incómodo de ver y de trabajar, por lo que pasamos a la vista de usted. Entonces, ahora el siguiente paso es, vamos a calibrar las herramientas. Esto se puede hacer muy fácil con el simulador, en el entorno real. Tendríamos que cortar en la pieza patrón para poder definir los parámetros de la herramienta. Sin embargo, acá se puede hacer muy fácilmente. Lo que hacemos es ir vamos a operación de máquina, o podemos hacerlo desde acá también, posicionamiento rápido, o desde acá, posicionamiento rápido. Entonces vamos acá, posicionamiento rápido, y acá desde el posicionamiento rápido vemos que la herramienta va a poder cortar. Entonces, por ejemplo, si le ponemos en jerk, me corta ocasiones, ¿sí? Como vemos, vamos a poder cortar eficientemente la herramienta, la pista patrón, pero por ejemplo, si nosotros no podemos girar Lucía ahorita, no tenemos la velocidad de Lucía programada, pero acá podemos posicionar rápidamente la herramienta. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, una vez que le damos a posicionamiento rápido, ya, una vez que nos ponemos en posicionamiento rápido, podemos ir a lo que sería parámetros. En parámetro vamos a ver, tenemos diferentes, podemos definir los parámetros R que corresponden, no necesariamente, pero podemos hacer lo siguiente. En corrección de herramienta, vamos a lo que sería acá. Y acá tenemos la herramienta, y lo que hace esta longitud es va desde la longitud
de donde coge la torreta de herramientas a la herramienta hasta el punto donde corta, en este caso en el eje Z, en la línea paralela al eje Z de la pieza patrón, donde corta hasta la herramienta pieza patrón. Y la idea sería nosotros sabiendo este diámetro, el diámetro de la pieza patrón, y sabiendo cuándo empieza a cortar la herramienta, podríamos definir esta longitud 1. Entonces la idea sería acá. Vamos acá, donde es esta flechita que nos permite cambiar las opciones de acá abajo. Y vamos a get count. Entonces acá lo que vamos a hacer es que nos tiene esta longitud, esta posición en el eje X. Esta posición en el eje X es lo que obtiene la torre de herramientas al agarrar la herramienta. Pero nosotros sabemos dónde está la herramienta por confirmación visual. Entonces acá nuestro diámetro, nuestro offset era el diámetro de la pieza patrón. En este caso el diámetro de la pieza patrón. Si nosotros nos vamos a medición, vamos a medir distancia y nosotros vemos que es 63.5 tal y como lo hemos definido. Entonces eso es lo que vamos a colocar. Salimos de medida. Con 63.5. Se puede utilizar de igual forma los botones de acá, pero también se pueden utilizar los botones de teclado. Calculamos y vamos a OK. Nos damos cuenta que es menos 240, entonces vamos al siguiente eje. Como vemos acá ya estamos posicionados, entonces no importa, ya si es esta parte de acá ya está correctamente posicionada, entonces acá solamente colocamos 0. Estamos en el borde, 0. Ok. Entonces tenemos menos 240, menos 340.05. Ahora hay que verificar porque muchas veces no guarda correctamente las longitudes. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, acá ponemos 63.5, a veces lo calcula, pero no lo guarda. Entonces, la idea sería anotarlo en un blog de notas o en un papel, la longitud 1. Y una vez que tenemos la longitud 1 acá, verificar si esa longitud 1 es la misma que se había calculado antes. Suele haber este problema en el simulador. No creo que exista este problema en el controlador real. Sin embargo, es importante recordar eso de acá. Entonces, una vez que tenemos la siguiente compensación de la herramienta, que nos va a permitir obtener que cuando la herramienta corte, la pieza patrón obtenga la forma deseada con las dimensiones correctas. Entonces, vamos a la siguiente herramienta. Como la siguiente, vamos acá. Vamos a cambiar de herramienta. Nosotros teníamos 5 herramientas, por lo tanto vamos a tener que hacer 5 de estas operaciones. Vamos a la siguiente herramienta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar la herramienta. Vamos a posicionarnos en un lugar donde podamos cambiar seguramente la herramienta de forma segura. Acá cambiamos a la segunda herramienta. Hacemos seleccionar esta herramienta y montar herramienta. Y vemos que cambió la herramienta. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo. Posicionamiento rápido. Get comp. Vamos a hacer esto acá y vamos a utilizar el mismo diámetro, que es 63.5. Vamos a calcular. Menos 240 lo guardamos. Ok. No, acá nos faltaba el otro eje. Entonces acá 63.5. Calcular. Siguiente eje. Acá está la posición del eje Z, pero como nosotros ya estamos ya en el borde, si vamos un poquito más a la izquierda ya cortamos la pieza patrón, entonces lo dejamos en 0. Calculamos, le damos OK. Entonces vamos a guardar menos 343.372 y la anterior era menos 240. Lo guardamos y ya tenemos nuestra combinación de herramientas. Entonces ahora sí hacemos lo mismo. Y ahora cambiamos de nuevo a la siguiente herramienta, que sería la 3. Montamos la herramienta. Esta herramienta va de este lado, sin embargo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Operación de la máquina, posicionamiento rápido. Y se posiciona de la misma forma. Entonces, ahora vamos a la siguiente herramienta, que es esta de acá. Entonces, obtenemos la compensación, igual que acá, es el mismo de acá, es el diámetro de la pieza patrón. Calculamos, le damos al siguiente eje,
y acá es 0, simplemente 0. Calculamos. Ok. Y acá, si el valor es correcto, el valor es el que habíamos obtenido en la compensación. Y ahora, de todas formas, hacemos lo mismo acá. Cambiamos para cambiar de herramienta. Y ahora vamos a montar la otra herramienta, que es la herramienta de rompeado. De igual forma, acá hacemos posicionamiento rápido. Estas líneas de acá corresponden al programa que vamos a ejecutar. Y vemos que tiene la forma del rey, pero por ahora lo vamos a quitar. Bueno, después lo quitamos. Entonces, estamos en el borde de la herramienta patrón. Lo que vamos a hacer es cambiar de herramienta. Estamos en la herramienta 3. Nosotros vamos a la herramienta 4. Entonces cambiamos, no, acá cambiamos hasta ir a la herramienta 4. Acá está la herramienta 4. Vamos a obtener la compensación, getComp. Calculamos con el diámetro y nos sale este número de acá. Next axis. Y este número de acá, no tenemos ningún offset, entonces le ponemos 0. Calculate. Ok. Menos 344 menos 240. Bueno, menos 232.3. Ajá. Ya, y esta sería nuestra compensación. Y de la última herramienta, que era la herramienta número 7. El primero, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar seguramente de forma segura, porque como no está girando el usillo, si cambiamos de herramienta va a chocar la torreta de herramientas contra la herramienta y vamos a dañar tanto la torreta de herramientas o hasta probablemente el usillo. Damos la herramienta. Como vemos cómo se desplaza, la herramienta estaba aproximadamente por acá y ahora está por acá. Se corre ese riesgo siempre de que cuando cambie de herramienta, la punta de la herramienta no esté en la misma posición que la anterior. Ok. So, posicionamiento rápido. Tenemos que hacer esto debido al, como vemos acá, cada herramienta tiene un radio, entonces no siempre va a cortar con la misma precisión, sea en el eje Z o en el eje X. Entonces necesitamos compensar ese cierto radio. Entonces, esta es la herramienta número 7. Esta es la herramienta 7. Entonces acá, next axis, siguiente eje, acá es 0. Y acá tenemos nuestra compensación. Una vez que se ha compensado todas las herramientas, se puede proceder a programar. Pero ahora vamos a programar otra cosa. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar de herramienta. Ahora que estamos correctamente, vamos a cambiar esta herramienta de acá, la de acá, esta herramienta. Y vamos a ir a otra parte de acá. Vamos a ir a posicionamiento rápido y vamos a ir al centro de la herramienta. Y vamos a ir acá. Vamos a presionar ese botón para ir a la parte original. Bueno, en este caso vamos a hacer esta herramienta de acá. Bueno, primero vamos a mover. No, esta no. Siempre con el jog, una vez que hacemos posicionamiento rápido, podemos usar el jog para actualizar la posición de la herramienta, el botón de jog. Mantenemos el modo y actualizamos la posición de la herramienta porque este modo no le informa a la máquina a qué posición automáticamente cambia. Simplemente cambia la posición de la herramienta, pero no informa a la máquina el cambio. Con jog, la herramienta, la máquina, el controlador se da cuenta de la posición de la herramienta y ya tenemos. Una vez con esto de acá, entonces tenemos este número de acá, lo vamos a anotar en un bloc de notas. Sería menos 240 y el eje X. Y el eje Z sería menos 340.05.
Bueno, lo guardamos y ahora vamos a lo que es la corrección del G54. Generalmente no se trabaja con él con la posición 00 de herramienta porque está muy lejos y sumar a cada paso de la herramienta toda esta posición sería un trabajo muy tedioso y por ende la idea sería generar un nuevo punto de referencia, pero solamente para el programa. Entonces lo que vamos a hacer es posicionarnos, hemos guardado, ese va a ser nuestro punto de referencia, que usualmente es el 00, ¿no? Entonces, a partir de acá va a tener un diámetro y vamos a estar en el Z0. Entonces cualquier movimiento va a ser con respecto a este punto de acá. Lo que vamos a hacer es ir a parámetro, pero ahora ya no, vamos a seleccionar este botón que nos permite salir del menú de corrección de herramienta. Ahora vamos a hacer offset. Ahora lo que vamos acá ya está seteado, pero como vemos estamos en menos 240, menos 340.05. Igual forma que acá. El G55 es otro punto de referencia, pero no lo vamos a usar. Para este tipo de pieza no es necesario utilizar otro punto de referencia. Entonces ahora simplemente ya está guardado. Si necesitamos cambiarlo, lo cambiamos y salimos y verificamos que esté, porque a veces no se suele guardar muy bien. Vamos al menú principal, que es con este botón de acá. Y ahora vamos a ejecutar nuestro programa. En este caso, nuestro programa es el siguiente. Lo podemos ver acá también, pero acá no se puede bajar, acá se puede bajar en su totalidad. Consiste en un ciclo de desbastado. Este ciclo del LSIS 95 es un ciclo de desbastado, es el ciclo rojo, que nos permite desbastar gran parte de la herramienta, la pieza, la pieza patrón, de la pieza de trabajo, de forma eficiente con una herramienta desbastado que permite que no sufre mucho desgaste al hacer este tipo de procesos. Lo siguiente es movernos a una zona segura para poder realizar el cambio de herramienta. Y esta sería la herramienta de ranurado, la herramienta 4. La herramienta 4 nos permite hacer estos agujeros de acá. En este caso no hay un ciclo de ranurado como tal, por lo tanto lo tenemos que hacer manual. Acá, sin embargo, se ha bajado la velocidad de avance a la cuarta parte para poder avanzar lentamente, para poder ranurar lentamente sin dañar la herramienta o la pieza de trabajo. Bien, eso fue parte del ranurado. Y ahora cambiamos a la segunda pieza de trabajo, que es esta pieza de acá. Esta pieza de trabajo va a realizar los ciclos de color verde. Esta pieza permite dar forma a partir del desbastado. Vemos que trabaja mucho menos. Entonces, esta pieza va a permitir dar un mejor desbastado. Va a permitir darle forma a las operaciones de la pieza que tenemos que hacer aquí. Va a dar esta forma a esta parte de acá. Va a bajar. Y a partir de los ranurados va a trabajar, va a seguir hasta acá y va a cortar toda esta parte de acá hasta el primer semicírculo, no va a cortar, bueno, esto ya estaba cortado como tal, por la pieza ya trabajó, entonces solamente es este ciclo, luego pasa a hacer una parte de este círculo, no puede hacer todo este círculo porque acá, como vemos, hay un tope, sería esta parte de acá, entonces no puede hacer todo este tope, entonces tiene que ir a partir de un punto de acá, hacer todo este ciclo acá junto con acá en este caso no puede bajar acá tampoco porque si no empezaría a chocar con otra parte de la herramienta del proceso y lo cortaría lo que no se desea cortar. Por lo que simplemente sube, hace este proceso de acá, hace la mitad del círculo, baja a hacer una parte del círculo de acá abajo, la parte, en este caso sería derecha, pero en este caso sería izquierda, y finalmente sale. Hace gran parte de los acabados, sin embargo, no podemos hacer con esta herramienta todos los procesos. Entonces acá, como vemos, volvemos a la velocidad de avance original, hacemos dos procesos, que son los dos procesos de acá, y bajamos, subimos a una zona segura para poder realizar otro cambio de herramienta, que es a la otra herramienta de acá.
Esta herramienta permite acabar los siguientes procesos. Este proceso de acá, que es el otro círculo, permite terminar la parte del círculo que no podíamos acceder debido a la herramienta, porque la herramienta está en el otro sentido, pero permite acabar este círculo, esta operación circular. Permite trabajar en parte esta operación. Acá. Estos círculos son bien pequeños en comparación con la herramienta, por lo que solamente se puede trabajar una parte. No se puede trabajar todo el círculo con dos herramientas. A diferencia, por ejemplo, de este círculo que es bastante grande, entonces sí se puede trabajar con dos herramientas de forma sencilla. Y es más, este círculo se podría trabajar con una sola herramienta si no fuera por el tope de acá. Sin embargo, por el tope se tiene que trabajar con dos herramientas. Estos círculos son tan pequeños que deben trabajar hasta con tres herramientas. Vamos a revisar. Vemos acá. Aunque probablemente no se ve claro, hay dos azules aquí. Y no hay dos azules, acá hay un verde, acá hay un azul más oscuro y hay un azul más claro. Acá este verde de acá, lo vemos acá, esta sería la otra herramienta de acá. Y el azul más oscuro es la parte de acá, que es la otra herramienta, la última herramienta que se va a usar. Y finalmente, y hace también la parte derecha en este caso de este proceso desgastado. Y hace también la parte de acá, que después del ranurado la parte de acá, recién la herramienta puede entrar a trabajar esta parte de acá, que es la última operación de acá. Bien, y en la parte final, ese sería todo el proceso. Y en la parte final se utiliza esta herramienta de acá. Esta herramienta de acá permite trabajar los círculos pequeños. Los círculos pequeños no se pueden hacer con dos herramientas debido al ángulo, especialmente al ángulo que tiene. Porque hay procesos tanto a su derecha como a su izquierda que no podemos tocar. Entonces, para entrar correctamente, hacemos un par de cortes a cada lado y con esta herramienta trabajamos el resto de lo que sobra. Entramos y cortamos las últimas partecitas. Vamos acá, termina de rellenar, hace como un puente entre estos dos procesos y los termina de maquilar. Bien. Y eso sería el código. En el caso del control sinumérico es necesario, en este caso, algunos de los procesos los hemos tenido que hacer de forma manual. Uno de los ciclos, especialmente los ciclos con la herramienta Zoom, se han tenido que hacer de forma manual porque el proceso, uno de los ciclos, no permite trabajar como sería de la izquierda a derecha, pero no permite trabajar de, permite trabajar de derecha a izquierda, pero no de izquierda a derecha. Entonces permite trabajar, por ejemplo, los procesos rojos, que tiene este sentido de acá, por ejemplo. Claro, que permite trabajar de derecha a izquierda, chup, 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 pero, y el proceso verde también. Pero cuando se quiere trabajar con el otro lado, el controlador no lo acepta, no acepta el sentido, entonces prefiere definir el sentido de trabajo de izquierda, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Entonces, sin embargo, se ha respetado lo que sería la regla del 0.3 como máximo avance, como podemos ver acá. Tienen la misma profundidad y tienen un acabado final, una pasada de acabado final, al igual que el resto del proceso. Y acá, finalmente se finaliza con un M30. Lo que sería el código. Entonces, acá le ponemos a cerrar. Este código depende de tres subprocesos. Este lo podemos eliminar, pero no vamos a dejar ahí. Eh, el TOM 1, que es este proceso de acá, que es el proceso general de desbastado. El TOM 2, que es este proceso de acá, el primer proceso de la segunda herramienta. Y el TOM 3, que es este proceso de acá, de la tercera herramienta. El resto de procesos se han hecho de forma manual dentro del programa.
Entonces seleccionamos el proceso que queremos utilizar, este pedazo. Entonces, para realizar el programa se puede hacer de dos formas. Se puede hacer mediante el simulador, una simulación rápida, pero se puede hacer también de la siguiente forma, que es la forma en que se hace realmente. Y que es seleccionar el proceso y pues vamos. Y ahora tenemos que irnos al punto de referencia. Se puede montar la herramienta inicial, en este caso lo vamos a hacer. Vamos a montar la herramienta con que se inicia. No es realmente necesario, el propio programa lo hace. Montamos la herramienta y ahora vamos al punto inicial. Ya, vamos al auto. Auto permite, al auto permite el uso del programa. Permite ya entrar al modo de control numérico. Entonces ahora simplemente desactivamos este modo rápido, que no lo necesitamos. Y ahora simplemente iniciamos el ciclo. Nos pide cerrar todos los procesos se tienen que hacer con la puerta, con la puerta, con la puerta cerrada. Entonces acá con esto cerramos la línea. Y ahora inicia el ciclo. Podemos acá ver de forma mejor cómo está yendo. ¿No? Se puede ver de acá, pero acá no se puede ver muy bien los procesos. Podemos hacer un arreglo, pero realmente la vista desde es mucho mejor. Y acá ves que ya está empezando a cortar. Y esa es esta simulación. El problema es que esto toma bastante tiempo. Porque parece que no. Esto toma bastante tiempo. Entonces, terminará en 5 minutos. Es debido especialmente a la profundidad en cada ciclo, de ser 0.3 milímetros. Entonces, la máquina necesita acá hay un detallito común, que es cuando haces este proceso, la herramienta sale, lo que vemos acá, sale y se va de nuevo al sitio inicial. Entonces esto pues, suele tener estas rugosidades que son bastante prominentes y que se pueden notar al tacto. Sin embargo, se le añade un proceso de suma de acabado, que es el último ciclo, el último proceso del ciclo desgastado para poder terminar. Y este sería el último ciclo y ahora va a pasar a la parte. Y ahora avanza mucho más rápido porque tiene mucho menos longitud que recorrer.
y ahora simplemente avanza hasta la parte final. Y ahora hace el acabado final. Para hacer una acción segura, cambio de herramienta y remuevo. Este removedor es bastante rápido, se le pondría una velocidad menor. Entonces ahora inicia el siguiente proceso en este caso ya sería así, dándole forma a la pieza patrón. En este caso puede ver cómo ha quedado a ligera imperfección, en este caso en el proceso por el diámetro de la herramienta en el proceso de remuda, eso se va a corregir con la última herramienta. En este caso vamos a avanzar más rápidamente, vamos a darle stop y vamos a darle uy, hay un problema acá. Acá vamos a reemplazar, ¿no? Ahora vamos a simular mejor rápidamente. Vamos a poner acá la llave herramienta, vamos a seleccionar auto. Con la pieza patrón, creo que está bien definida. No hay problema. Vamos a ver por qué estamos grabando. Luego vamos a avanzar un poco más rápido. Es una simulación rápida. Y lo contrario va a tomar demasiado tiempo. Es exactamente lo mismo que como podemos ver. Se tienen estas rugosidades como si pasara la herramienta por ahí. Entonces es exactamente lo mismo como si
pasar a la herramienta, solamente que las animaciones son muchas veces rápidas para poder obtener un resultado más rápido. Ya la parte de la cámara. Solo se corta solamente el vínculo. Ese corte es lo que es una línea recta. Este es el proceso que es es el más lento que corre, pero usualmente esta parte de acá, pero bueno. Esta sería la primera parte del círculo que no se tiene que cortar en dos partes debido al toque de acá. Con ese toque de acá. Pero ya cada vez la longitud va decreciendo.
Ya terminó, ya parte desgastó y ya lo va a acabar. También demora unos segundos. En este proceso ya sí es mucho más rápido. Vemos que avanza mucho más rápido. Ahora cambia herramienta y corta esta parte de acá. Cambia herramienta y hace una parte, no lo hace todo, porque no va a cortar. Y ahora corta ese círculo de acá, corta ese círculo de acá, le hace el acabado acá. Y ahora cambia herramienta y termina de rellenar, termina de corregir los círculos. Y ahora ranura esta parte de acá. Lo hace más lento. De igual, de todas formas, esa parte para cortar la herramienta se tiene que cortar como tal. Entonces la idea es. Entonces, estas piezas de acá no se necesita mucho acabado porque eso va a ser cortar. Y acá sería el proceso final. Una vez que se hace este proceso se hizo de manera frontal para poder ahorrar tiempo, pero es el mismo acabado. Y una vez que se hizo esto, la pieza estaría acabada. Y se tiene bastante eh, precisión. Por ejemplo, acá esta longitud es 7.1112. Y la longitud en el plano bueno, en el croquis, la longitud era 3.556. El plano original estaba en pulgadas, sin embargo, el programa no aceptó correctamente el comando G70, que era el cambio a pulgadas, y por lo tanto se utilizó el comando, la medición de 100 milímetros, pero se utilizó con varios decimales para no perder precisión dimensional. Los 7.556 por 2, que se tiene que reducir en X en el diámetro, es 7.102. De igual forma acá se mantuvo la precisión dimensional en cada operación y se obtuvo un excelente maquinado. Bien, eso sería todo por este tutorial. Muchas gracias. Bien, salimos de la medida y así habría quedado nuestro. Una vez que termina, se va a la parte inicial y ya. Y eso sería la pieza, el acabado de la pieza. Este es un rey y aunque inicialmente la idea era hacer la cabeza, el torno no tiene como tal no es un torno fresa, algunos tienen tornos fresa, CNC especialmente, donde hay una fresadora, se suele introducir una fresadora como herramienta y se pueden realizar operaciones de fresado dentro de, por ejemplo, se quiere acabar un eje, entonces estos suelen utilizar programas como el CAD-CAM que permiten realizar unos acabados mucho más precisos y además un control mucho mejor sobre lo que hace cada herramienta. Y además permite tener fresadoras que permiten realizar procesos que normalmente serían en fresa, pero ahora se hacen en torno CNC. La pieza quedó bastante suave, lo tienen diferentes tolerancias dimensionales y ha quedado bastante bien. Pues acá simplemente desconectamos el driver de la máquina y ya estaría todo. Bien, muchas gracias.